Una introducción a la lingüística general. José Antonio Almeida. Unidad 1. Historia y objeto de la lingüística. El enfoque en el estudio de la lingüística ha ido cambiando con el pasar de los años, y las formas y propuestas desde la academia tratan de adaptarse a la constante transformación de la cultura y cómo la lingüística ejerce una influencia en el pensamiento epistemológico y por ende la relevancia de aproximarse a su estudio y metodología es indispensable en cualquier arista de las ciencias sociales. La lengua objeto de estudio de la lingüística es un medio de comunicación y la comprensión de esta trae nuevas luces a la perspectiva cultural propia y de las otredades, siendo así un medio para la exploración interna y la mejor asimilación de las culturas ajenas en el mundo. En una sociedad capitalista como en la que nos desarrollamos y ante un modelo de globalización inminente, pienso que es aún más importante el estudio del lenguaje para poder profundizar en las investigaciones de las relaciones sociales sin restricción a través de todas las formas de expresión y por todas las lenguas que comparten opiniones, perspectivas, cosmovisiones y que se pueden ver reflejadas notablemente en el desarrollo de las denominadas redes sociales. 1.1. Historia. 1.1.1 Antigüedad greco-latina. La especulación sobre los temas referentes al lenguaje comenzó con los filósofos retóricos presocráticos. La discusión se basa en cuestiones fundamentales: hasta qué punto el lenguaje era natural y hasta qué punto convencional, y hasta qué punto el lenguaje es analógico, estructurado y ordenado mediante reglas, y hasta qué punto es anómalo, variable, irregular e impredecible. Esto en cuanto a las escuelas, que mantienen posiciones según su interpretación propia de la lengua. Los sofistas tratan de resolver el estudio de la lengua en base a medidas, así como se lo realiza en la astronomía y la geometría. Su contribución fue el estudio de los sonidos, la descomposición de las palabras en sílabas y la definición de varios tipos para el análisis. La discusión que se desprende del diálogo crátilo se da entre los analogistas, lenguaje es natural, conexión natural con las cosas y la realidad, y los anomalistas, lenguaje es arbitrario, producto de acuerdo entre los hablantes. Un concepto que puede ser entendido a través de una explicación, por ejemplo, solo llega a ser denominado el momento en que recibe un nombre, es decir, cuando se lo expresa a través de una palabra. Sócrates define la lengua como la expresión del pensamiento a través del nombre o sujeto y del verbo o predicado, la cual refleja las ideas en una corriente de aire que pasa a través de la boca como si se tratara de un espejo. Platón hace innumerables aportes al estudio del lenguaje. Él trataba de establecer una disciplina que definiera reglas para tal efecto, distingue entre los dialectos existentes dentro de la lengua griega. La secuencia de sonidos para la transformación de palabras, frases y oraciones, el problema del acento y de los diferentes tipos de sonidos, vocales, consonantes, letras, las palabras nativas del griego y los préstamos de otras lenguas. Aparte de la serie de aspectos especificados en esta época, se definieron categorías de análisis tales como el nombre, el verbo, la frase, la oración, la cláusula, la proposición y otras similares relaciones con diversos tipos de expresión a partir de la frase, aunque no de la palabra o de sus componentes más pequeños. Aristóteles también contribuyó en el estudio de los aspectos de la lengua. Mantenía una teoría general sobre lo que el hombre conoce, cómo lo conoce y cómo expresa ese conocimiento a través de la lengua. De los latinos también llamados romanos, sobresale el gramático Marcus Terentius Varro. Este sostenía que la lengua tenía correspondencia con el mundo y que, si bien era verdad que en el mundo existían fenómenos regulares, también existían irregularidades que se debían a las decisiones humanas, ya que el hombre era capaz de introducir elementos de desorden y variedad. Introdujo el concepto de declinación, variantes de una misma raíz. Estas expresan criterios de declinación, derivación y caso, que es como se relacionan las palabras en las estructuras gramaticales. Varro es el pionero en el estudio del origen de las palabras, ciencia conocida como etimología, que nos dice que si conocemos las raíces de las palabras, podríamos determinar la correspondencia entre lenguaje y realidad. Priscian realiza un trabajo descriptivo del latín y establece 4 tipos de sonidos. Sonidos articulados, los que se producen asociados con significado. Sonidos no articulados, los que no se producen para expresar significados. Sonidos alfabéticos, los que pueden ser escritos. Sonidos analfabéticos, los que no pueden ser escritos. 1.1.2 Siglo XIX.
Durante la Edad Media se continúa con la tradición greco-romana y se enseña el latín en el mundo occidental como la base de la cultura. La Iglesia consideraba que solo el latín tenía la categoría de lengua como tal, descuidando el estudio de los lenguajes nativos. Cuando estos estudios empiezan, se desarrolla la tendencia por los estudios etimológicos que intentan definir relaciones de la lengua a partir de su origen. Entonces en Europa, a partir del siglo XVIII, teniendo ya el conocimiento de la gramática del sánscrito, se inicia un estudio comparativo con las lenguas europeas para establecer relaciones y si existe o no un origen común. Las investigaciones avanzaron y se inician los estudios históricos y nace la lingüística histórica, teniendo su mayor auge en el siglo XIX. Los principales representantes de esta etapa de la lingüística son Franz Bopp, 1791, Jacob Grimm, 1787, Rasmus Rack, 1787. Grimm publicó una gramática comparada de las lenguas germánicas en los aspectos fonéticos. Este estudio da lugar a la llamada Ley de Grimm, en donde se evidencian los cambios fonéticos en la evolución de las lenguas analizadas. Por la influencia del pensamiento griego se generalizó el criterio de corrección, que trataba de evitar los cambios en las lenguas, ya que se pensaba que los cambios daban lugar a un tipo de corrupción lingüística, dejando totalmente de lado la capacidad de cambio que exige un hecho social en sus bases procedimentales. Teniendo esto en cuenta, se vio la necesidad de disponer de diccionarios en donde las palabras se escriban en su forma correcta. Esto dio paso a la creación de la lexicografía. De esta se desprenden la ortografía y de esta la prosodia. En el caso de la sintaxis, un elemento básico para el análisis de nociones lógicas, se incluye además los conceptos de concordancia entre género, número, régimen, presencia obligatoria de determinadas combinaciones de palabras, construcción, formación de frases y oraciones, correspondencia de modos y tiempos en el sistema verbal. 1.1.3 Primera mitad del siglo XX. Es evidente que el estudio de la lingüística no solo se puede abordar desde un aspecto histórico, y tomando en base los estudios sociológicos de Émile Durkheim, Ferdinand de Saussure logra desarrollar sus trabajos sobre la lengua en la que nos dice que existen tres objetos principales: hacer el estudio sincrónico de la lengua un trabajo científico, demostrar que existen los hechos lingüísticos y establecer métodos para la identificación y tratamiento de los hechos lingüísticos. Entre las grandes contribuciones que hace Saussure a la lingüística se pueden mencionar las siguientes: distinción entre los términos lenguaje, lengua y habla, distinción entre los estudios sincrónicos y diacrónicos, definición del signo lingüístico, distinción entre las relaciones asociativas y sintagmáticas de la lengua, noción de contenido en oposición a significación lingüística y valor, y descripción de las unidades concretas y abstractas de la lengua. Se desarrollan luego la Escuela de Praga y la Escuela de Copenhague. La Escuela de Praga se funda en 1926 y cuenta con varios intelectuales de la época, entre ellos Trubetskoy, el representante más sobresaliente de esta escuela. Se puede resumir su propuesta mediante tres tesis. Primera tesis: análisis de los problemas metodológicos derivados de la concepción de la lengua como sistema funcional que deben orientarse a la realización de estudios sincrónicos actuales de los hechos lingüísticos y la utilización del método comparativo, no solo como fines diacrónicos, es decir, para la reconstrucción de las lenguas y conocimiento de su origen, sino también sincrónicos, para descubrir las leyes de la estructura de los sistemas lingüísticos. Segunda tesis: se refiere a los contenidos del trabajo lingüístico, entre los que se incluyen el aspecto fónico, en el que se debe distinguir el sonido como hecho físico de su representación acústica y de uso en la lengua. Indica que los estudios fundamentales de la fonología sincrónica, lengua actual, deben estar dirigidos a caracterizar el sistema fonológico, gracias al repertorio de los fonemas y a las especificaciones de sus relaciones, y a estudiar la palabra, su forma y los grupos de palabras, o, en otros términos, morfología y sintaxis. Tercera tesis: examina las funciones lingüísticas en la medida en que modifican las estructuras fónicas,
lexical y gramatical. Incluye como función lingüística la comunicación y diferenciando lo intelectual de lo afectivo y lo propiamente comunicativo de lo poético, con lo que pretende hacer un análisis centrado en lo puramente lingüístico. La Escuela de Copenhague aporta a las ciencias lingüísticas las teorías de la fonemática, de fonema y glosemática, que busca relaciones entre el sistema fonológico y gramatical. Joseph Lewis, autor de Prolegómena a una teoría del lenguaje, indica que trata de establecer las premisas y métodos de la auténtica lingüística, eliminando la interferencia de fenómenos no lingüísticos de tipo físico, fisiológico, lógico y psicológico, e introduciendo principios matemáticos de análisis e interpretación. Esta teoría está relacionada con la epistemología general. El funcionalismo surge a partir de la Escuela de Praga y las teorías de este grupo están registradas en 8 volúmenes de los trabajos del Círculo de Praga, editados entre 1929 y 1938. Entre los principales representantes del funcionalismo constan Roman Jakobson y André Martinet, considerados herederas de la Escuela de Praga que da origen a esta corriente. La tendencia en esta escuela es, por lo general, de tipo diacrónico, es decir, basada en el desarrollo de las lenguas, tanto en lo que se refiere a la fonología como a la gramática. Se introduce el término metalingüística, que permite conectar los fenómenos lingüísticos que se analizan. Jacobson distingue 6 aspectos que forman parte del hecho lingüístico general y que se traducen en lo siguiente: el hablante, el oyente, el mensaje, el contexto, el contacto, el canal físico y el hecho psicológico, el código. Este autor no se detiene en el análisis de los componentes básicos, como es el caso de la escuela norteamericana, que, de alguna manera, mantienen una tendencia pragmática, es decir, destinada a una posterior utilización de acuerdo con las necesidades de análisis que se presentan o pueden presentarse. Jacobson plantea además la existencia de las 6 funciones siguientes: emotiva, centrada en el hablante; connotativa, o de llamada, centrada en el oyente; denotativa, centrada en el contexto; fática, centrada en el canal de comunicación; metalingüística, centrada en el código; poética, centrada en el mensaje. Jacobson realiza también aportes significativos en el campo de la fonología diacrónica, al considerar el estudio de las variantes históricas, sin el cual no se puede comprender la fonología sincrónica que, por su parte, cambia de generación a generación. Incluye los conceptos de selección y combinación en base a los que se producen en los distintos procesos del habla. En el campo de la sintaxis distingue los monemas funcionales, preposiciones por ejemplo, y las modalidades o modificadores, número, artículo por ejemplo. Estudia la lengua en términos de su función, que es la comunicación, y los elementos de la lengua, en términos también de su función y no de las estructuras que forman. Estructuralismo americano. Frank Boas, 1858, a diferencia de Saussure, centraba el estudio en el habla, puesto que consideraba que la lengua era solamente la organización de los sonidos articulados o producidos con los órganos del habla. Sostenía además que cada idioma dispone de palabras que necesita para hablar de su situación y sobre los problemas que le caracterizan, sin que eso signifique que, utilizando otros recursos de la lengua, no puedan incluirse otros aspectos abstractos que deban ser expresados. Con esta posición se presentaba argumentos para defender las posibilidades de desarrollo de una lengua, aunque no creía que había una relación directa entre la lengua y la cultura. Junto con Boas sobresalen en América el lingüista Edward Shapiro, Leonard Bloomfield, Eugene Nida, Kenneth Pike. Este realiza trabajos sobre fonología de una diversidad de idiomas y establece principios de análisis que no han sido superados. Y por Europa tenemos a Guillaume y Bronislaw Malinowski, autor de la teoría de contexto de situación. 1.1.4 Segunda mitad del siglo XX. Robert Gleason, por su parte, contribuye con estudios sobre lingüística descriptiva
y Noam Chomsky, pasada la mitad del siglo XX, desarrolla la teoría de la gramática generativa o transformativa, que incluye propuestas para el análisis de las llamadas estructuras superficiales, es decir, las que aparecen en el habla, y de las estructuras profundas que subyacen en las primeras. Jacobson establece 6 puntos de vista para considerar cualquier acto lingüístico: el del hablante, el del oyente, del mensaje, del contexto, del contacto, canal de comunicación y del código. Fue el primero en defender categóricamente la importancia de la fonología diacrónica, pues no concibe la sincronía estática sino dinámica. Martinet, de formación germanista y con influencia de la Escuela de Praga, se interesa en la fonología general y descriptiva, en la fonología diacrónica y en la lingüística general. Aplica sus conocimientos en discutir o analizar problemas específicos de la gramática histórica y comparativa. 1.2. La lingüística como ciencia. La lingüística se consolida como ciencia cuando la posición de los gramáticos adquieren nuevas propuestas, no solo para el análisis de la lengua, sino sobre todo para la definición de categorías. Abandonan el latín como idioma de referencia, reconociendo que cada idioma tiene que ser estudiado en su propio contexto y que este es una parte de la representación cultural del pueblo que la emplea. Los lingüistas, a partir de 1930 y con mayor énfasis en 1940 y 1950, desarrollan nuevas propuestas basadas en las características propias de las lenguas, es decir, en la heterogeneidad de los sistemas. Ello implica que cada lengua tiene que ser analizada en función de sí misma y no del latín como había sido la tradición. Hay que diferenciar necesariamente entre lo que los filósofos y lingüistas denominan universales y entre lo que en los momentos actuales toma el nombre de globalización. Lo primero trata de identificar los aspectos que pueden ser comunes a todas las lenguas, en base a lo que tienen de común los hablantes, que es la capacidad de pensar, de crear conceptos y compartir elementos comunes. La globalización, por su parte, trata de uniformar las culturas en base a criterios económicos y monetaristas, eliminando las posibilidades de diferenciación de los pueblos por el pretexto de reducir costos, sobre todo en proyectos sociales, entre los que las lenguas de educación tienen un papel importante. 1.2.1 Objeto de la lingüística. La lingüística se ocupa de estudiar procedimientos para analizar una lengua o más lenguas, de conocer su funcionamiento, saber cómo se organiza, cómo se relacionan entre sí los elementos que la componen, cómo se adquiere una lengua, cuál es su función en la sociedad. La lingüística es una ciencia que proporciona instrumentos para conocer una lengua con profundidad y analizar su función dentro de una sociedad. Posibilita determinar cuáles son sus componentes y cómo se organiza para formar los sistemas que la integran. Facilita conocimientos para analizar las lenguas de acuerdo con su propia realidad, tanto interna como en relación con la sociedad donde se la habla. Proporciona elementos para evidenciar el papel de la lengua en la sociedad y, si se presentan problemas en su uso, buscar la forma de solucionarlos. Estudia el origen, distribución y parentescos de la lengua. La lingüística está estrechamente relacionada con otras ciencias sociales, siendo de mucha ayuda al desarrollo y comprensión de la psicología, la antropología, la sociología, etc. En términos generales, se puede decir que el objeto de la lingüística es el estudio de las lenguas y de sus situaciones a través del tiempo, o en momentos determinados de su historia, para llegar a la comprensión de su realidad, situación y función en una u otra sociedad. Cuando se habla del estudio de la lengua como tal, se hace referencia a sus componentes, es decir, a los sonidos, a las combinaciones de sonidos que producen sílabas, palabras y oraciones, a la composición de las palabras, a las funciones de las palabras en las oraciones y en los textos, y a los significados de las palabras y grupos de palabras. 1.2.2 Ramas de la lingüística. La lingüística se divide de acuerdo al objeto o razón del estudio, según la perspectiva analítica que se le dé. Entonces nos referiremos a 7 grupos muy bien diferenciados. 1. Lingüística general. Es la que estudia el lenguaje en una forma global.
2. Sociolingüística. Analiza la lengua y su funcionamiento en la sociedad. 3. Psicolingüística. Estudia los problemas de aprendizaje y desarrollo de un idioma. 4. Lingüística histórica. Estudia el desarrollo de la lengua en la humanidad. 5. Historia de la lengua. Estudia el desarrollo de una lengua a través del tiempo. 6. Lingüística aplicada. Aplica los conocimientos científicos de la lingüística. 7. Lingüística pura. Estudia los sistemas generales. Fonología, morfología, sintaxis, semántica, sin centrarse en ninguna lengua en particular. Desde el punto de vista del tiempo, hay dos maneras de hacer un estudio lingüístico: en un espacio o periodo de tiempo para determinar los cambios que se han producido en la lengua durante el periodo determinado, o en un momento particular que puede incluso durar algún tiempo, pero que es considerado como una etapa. En este último caso se estudian los resultados de los cambios producidos, sea debido al avance de la propia cultura y civilización o de influencias de otras lenguas y civilizaciones. Si se estudia el desarrollo de una lengua a través del tiempo, es decir, como un proceso, se tiene la lingüística diacrónica. Si se la estudia en un momento particular o en un tiempo específico, considerado como un espacio limitado, se está haciendo un trabajo de lingüística sincrónica. 1.2.3. ¿Qué es la lengua? El lenguaje es una construcción primordial humana de interacción y coacción social, y a través de esta desarrolla todos los soportes sociales que conllevan a una estructura cultural. A diferencia de los animales, que utilizan medios muy rudimentarios de comunicación basados en situaciones instintivas, el hombre piensa, elabora pensamiento, lo comparte, lo discute y puede reelaborarlo una y otra vez. Y para hacer toda una serie de acciones intelectuales, el hombre utiliza palabras que corresponden a conceptos. Organiza las palabras en base a determinadas normas para producir frases y oraciones, y arregla estos elementos de acuerdo con la situación de comunicación que desee o que se produzca en un momento dado. La producción de la lengua es voluntaria, pero los elementos que utiliza para conformarla son arbitrarios. Eso significa que no hay razones para que los sonidos que produce se relacionen con los conceptos que se expresan en las palabras o oraciones. Los hombres deciden de manera voluntaria cómo crear las palabras, aunque este proceso sea consciente o se produzca como resultado de otros actos sin que en un momento dado se den cuenta de lo que están haciendo, porque no todos los actos son absolutamente conscientes. Pero esta necesidad de comunicación se da por la presencia de la alteridad y la necesidad de transmitir sus visiones, curiosidades e inquietudes. Para que sea considerada comunicación es necesario que intervengan más de una persona. 1.2.4. Origen de la lengua. El origen de la lengua es una de las incógnitas que, inclusive con el desarrollo de la ciencia actual, no se ha podido explicar con certeza. Existen varias teorías del origen del lenguaje de acuerdo a la necesidad que el humano tenía de comunicar cosas nuevas, objetos nuevos y básicamente comunicarse. Se cree que hace 2 millones de años el hombre trabajaba con piedras pequeñas y se comunicaba por medio de un código verbal. Hace 1 millón de años el hombre ya vivía en cuevas y desarrolló formas lingüísticas elementales. Algunos estudiosos suponen que en esta época deben haber existido formas lingüísticas bastante elementales, como exclamaciones espontáneas, algunos demostrativos, combinaciones gramaticales simples. La lengua utilizada ya debía ser uniforme en esta época, es decir, con elementos comunes, nombres, verbos, algunas formas de relación gramatical como preposiciones, posposiciones, conjunciones, etc. 100.000 años antes de la comunicación, se fue desarrollando en formas más complejas y se presenta el arte rupestre. Hace 10.000 años el hombre se convierte en sedentario y por las agrupaciones sociales, como son más cercanas, se supone un mayor desarrollo del lenguaje y la comunicación, que evolucionen de acuerdo a las necesidades particulares de cada grupo humano, de acuerdo a su realidad social. La creación del lenguaje no fue ningún acontecimiento repentino y no se ha detenido jamás. Fue el resultado de millones de experiencias y actos individuales, algunos de los cuales se hicieron generales dentro del grupo o de la tribu, y posteriormente se extendieron a otros grupos.
Esto nos lo dice Maurice Swadesh. En la actualidad sucede lo mismo y los sistemas lingüísticos expresan las necesidades culturales de comunicación que tienen los miembros que la emplean como un todo integrado. Hasta el presente no se sabe cómo nacieron las diferentes lenguas. ¿Existió al principio solo una lengua que más tarde se dividió para formar otras? ¿Existieron varias lenguas desde el principio de la vida humana? Estas son preguntas que todavía no se han podido responder. El origen del lenguaje en la especie humana ha sido un tema debatido por varios eruditos a través de los siglos. A pesar de esto, no existe un consenso sobre su origen definitivo o su antigüedad. Uno de los problemas que dificulta el estudio de esta temática es la carencia de evidencia directa. Según los expertos, puede haber unos 4.000 o 5.000 lenguas en el mundo. A los filólogos les causa intriga el hecho de que haya tantas lenguas, y son escépticos en cuanto a que hayan surgido de manera espontánea. Por eso han surgido dos explicaciones básicas dentro del marco científico. La monogénesis, de mono único, y de génesis origen. Es la teoría que dicta que, en el pasado, todas las personas hablaban una lengua común, y por causas culturales, geográficas, sociales, físicas o espirituales, la lengua fue cambiando, convirtiéndose en dialectos de una misma lengua, y así se convirtió en lenguas sumamente diferentes, como lo es el chino del portugués. Esta es muy parecida a la teoría religiosa, pero en diferencia cambia las razones del porqué de la confusión o la separación o diferenciación de la lengua madre. Poligénesis, de poli varios y génesis origen. Es la contraria a la anterior, dicta que más o menos en una forma simultánea surgieron en distintos lugares lenguas diferentes que pudieron dar origen a las lenguas madres, que dieron origen a los diferentes dialectos y lenguas actuales. 1.2.5 Las lenguas en el mundo. La infinidad de información sobre las lenguas en el mundo hace que el tema se trate muy puntualmente. El estudio científico de las lenguas en general es bastante nuevo, pero los aportes son notables. Se supone hace 50.000 años existían no más de 1.000 lenguas, tal vez menos. En la actualidad se calculan unas 2.700 a 2.800, que son las que abarcan la mayoría de humanos en el mundo. En el proceso de conquista de los países europeos hacia África, Asia, Oceanía y América, se extendió sus idiomas, llegando algunos a ser oficiales en los países coloniales. Este proceso también puso de manifiesto las lenguas originarias que existían antes de la conquista. Tal es el caso de los pueblos ecuatorianos. Algunos, como los puruáes, los panzaleos, paltas, cañaris, imbayas, quitucaras y otros, que perdieron su lengua original y pasaron a hablar el quichua después de las diferentes conquistas. La inca, más o menos 1450, la hispana, 1492, y la que se llevó a cabo con la evangelización a partir de 1770, que fue la definitiva por la imposición del quichua sobre todos los pueblos de la sierra ecuatoriana. A través de toda la historia de la humanidad se encuentra que unas lenguas eran habladas como lengua materna, llamadas también lenguas nativas o vernáculas, por mucha gente, y otras solamente por grupos pequeños. De la misma manera, unas lenguas eran habladas más que otras como segundas lenguas, porque había pueblos que estaban en contacto permanente con otros a través de viajes, del comercio y de otras actividades mercantiles o científicas. Otras, las lenguas extranjeras, son las que pertenecen a los pueblos a los cuales existen algún tipo de contacto, pero que están fuera de la vida diaria de la generalidad de hablantes de una sociedad. Además de los idiomas hablados como lenguas maternas o nativas, existen también las lenguas de uso internacional, que son aprendidas como lenguas extranjeras o como segundas lenguas. Un caso es el francés, que en décadas pasadas fue empleado como idioma de la diplomacia. El inglés, que actualmente es empleado para comunicación en todo el mundo, tanto para fines comerciales como científicos y diplomáticos. Y en alguna época el quichua, que fue utilizado como el lenguaje de comercio en toda la región interandina. En el continente americano se dividió a las lenguas en indoeuropeas, llegaron con la colonia, y lenguas amerindias, lenguas originarias. La imposición de las lenguas de conquistas como el inglés, el francés, el español
y el portugués llegaron a dominar las áreas de comunicación extrafamiliar, administración pública, política, religión, legislación, economía, educación, ciencia, etc. Las lenguas indígenas, por su parte, se limitaron al uso familiar, doméstico y comunitario. Las lenguas amerindias de mayor extensión son el maya y el azteca en México y Guatemala, y el quichua y el aymara en la región andina del continente. Las otras lenguas indígenas que todavía subsisten en América del Sur tienen un uso muy limitado debido sobre todo a la imposición de las llamadas lenguas oficiales, a través de la educación y de la religión, y la poca importancia que les ha dado sus propios hablantes, que en muchos casos prefieren hablar la lengua denominada oficial como resultado de la influencia de los grupos de poder externo. 1.2.6 Clasificación de las lenguas. La lingüística considera varios tipos de clasificación que tienden a definir sus rasgos comunes como lenguajes. Existe la clasificación tipológica. Una de las formas de la clasificación más común es la tipológica, que se basa en criterios formales, es decir, en los sonidos que emplean en la forma de composición de las palabras y de las estructuras gramaticales, y en el campo semántico o de palabras relacionadas que componen el léxico general. En este sistema de clasificación se considera que casi todas las lenguas del mundo comparten ciertas características generales, lo que permite ubicarlas en tres grupos: sintético, analítico y aglutinante. Las lenguas sintéticas, que tienen una gran cantidad de palabras que no cambian ni se combinan. Las lenguas analíticas, en las que el concepto es expresado por una palabra, y las lenguas aglutinantes, que su estructura es similar a la de una cadena y cada eslabón está bien definido como componente de las palabras. Otro sistema que se utiliza para la clasificación de las lenguas es el llamado genealógico, que agrupa las lenguas de acuerdo con características comunes en aspectos tales como sonidos, palabras, estructuras gramaticales, significados, etc. 2.7 Familias lingüísticas. Una familia de lenguas es un grupo de lenguas con un origen histórico común y emparentadas filogenéticamente, es decir, parecen derivar de una lengua más antigua o protolengua, lengua madre. Las familias se originan cuando una lengua, denominado protolengua de la familia, da lugar a diferentes lenguas por un proceso de diversificación dialectal. Las lenguas de una familia usualmente son ininteligibles entre sí, aunque en la mayoría de los casos conservan parecidos fonéticos y gramaticales. Cuando las similitudes entre las lenguas son claras, es posible reconstruir su origen común e incluso la protolengua de la que deriva, mediante los métodos de la lingüística histórica. El conocimiento de las lenguas madres, por lo general, se realiza mediante procesos de reconstrucción lingüística, utilizando las lenguas tal como se habla en la actualidad y analizando sus procesos de desarrollo, es decir, haciendo estudios históricos. De esta manera se pueden reconocer sonidos, palabras y estructuras que existían en épocas anteriores y que sirven de referencia para descubrir posibles relaciones. Hay lingüistas que consideran que el quichua y el aymara, por ejemplo, son lenguas independientes, y otros que creen que provienen de un tronco común denominado quichua-mara. En todo caso, no existe una definición al respecto, aun cuando las dos lenguas comparten muchas características. En el Ecuador, el chachi y el sachi son lenguas provenientes de un tronco común. Algunos autores consideran que el sachi es una lengua derivada del chachi debido a que hace mucho tiempo un grupo separado de la población radicada en Esmeraldas se estableció en la región de Santo Domingo y, al perder contacto con los primeros, desarrollaron diferencias lingüísticas bastante considerables que hacen muy difícil la comunicación entre los hablantes de los dos grupos. Estas dos lenguas, junto con el agua, pertenecen a la familia chibcha, que tienen una gran cantidad de miembros en la zona occidental y norte de Colombia y América Central. El siona y el secoya, lenguas bastante parecidas y que tienen un tronco común, pertenecen a la familia tucano, localizada en la parte norte de Ecuador y sur de Colombia. Igual que en el caso de algunas lenguas europeas y asiáticas, hay lenguas amerindias que no han sido clasificadas como son. En el Ecuador, por ejemplo, el shuar,
lengua emparentada con el achuar o posiblemente una variante dialectal de ella, el ay, el emberá, el guao, el záparo, el teteté. (1.2.8) Método comparativo. El método comparativo es un procedimiento de búsqueda sistemática de similitudes léxicas y fonéticas en las lenguas con el objeto de estudiar su parentesco y finalmente reconstruir la protolengua que dio lugar a las dos o más lenguas comparadas en el procedimiento. El método comparativo es una parte fundamental de las técnicas de la lingüística histórica. El método es aplicable cuando nos encontramos con dos o más lenguas entre las que se supone existe cierta relación genética. Si los datos son buenos, el método es capaz no solo de demostrar cómo era el antecesor común de dichas lenguas, sino también el grado de cercanía entre las diferentes lenguas y por tanto la secuencia de diferenciación de las lenguas en una determinada familia de lenguajes. Este método utiliza listas de cognados, pares de palabras que comparten origen y tienen significados y formas fonéticas relacionables entre sí. Estos cognados sirven para determinar el grado de relación entre distintas lenguas dentro de una misma familia. Este método se basa en dos principios. 1. Todas las lenguas comparten determinadas características consideradas inherentes a la naturaleza del habla humana. Bloomfield, 1933. Estas características son llamadas universales del lenguaje. 2. Otros rasgos son características de una u otra lengua porque cada lengua corresponde a una cultura y no hay dos culturas que sean exactamente iguales. Entre los rasgos del lenguaje están, por ejemplo, los verbos que corresponden a acciones y los nombres que corresponden a entidades. Esto significa que todas las lenguas tienen verbos y nombres, pero no todas las lenguas tienen los mismos verbos ni los mismos nombres. En el caso de las familias lingüísticas indoeuropeas, en el siglo XIX se empleó el método comparativo concentrándose en el análisis del vocabulario, de los sonidos existentes en las lenguas respectivas y de la composición de las palabras. Y en el caso de las lenguas romances, por ejemplo, se encontraron muchas similitudes que permitieron comprobar que se trataba de lenguas relacionadas. 1.2.9 Comunidades lingüísticas. Según la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos firmados por la UNESCO en 1996, una comunidad lingüística es toda sociedad humana que, asentada históricamente en un espacio territorial determinado, reconocido o no, se autoidentifica como pueblo y ha desarrollado una lengua común como medio de comunicación natural y de cohesión cultural entre sus miembros. Las comunidades lingüísticas pueden compartir rasgos comunes si mantienen relaciones estrechas. En caso contrario, tendrán que hacerse cada vez más diferentes. De igual manera, los grupos lingüísticos pueden ser más o menos cercanos según el grado de relación que mantengan los hablantes y según el tipo de características lingüísticas y culturales que comparten. En toda comunidad lingüística hay formas de hablar aceptables y no aceptables por los propios hablantes. Hay maneras de hablar que se consideran correctas o incorrectas, educadas o vulgares. En estos casos, los criterios que priman son de carácter social y corresponden a la opinión de uno u otro grupo, que por lo general es uno de prestigio o que ejerce alguna suerte de control sobre el grupo o sobre una comunidad lingüística determinada. Esta particular es fácilmente reconocible en nuestra sociedad, ya que existen formas deformadas del lenguaje no solo en la forma vulgar de emplearlo, sino que existen jergas y lenguajes callejeros en los que ciertas frases o palabras solo pueden ser mencionadas por miembros dirigentes de las comunidades, como en el caso de pandillas y grupos urbanos. En las redes sociales también se puede observar una mutación del lenguaje, ya que las palabras son escritas sin las vocales respectivas o con abreviaturas típicas de estos medios masivos de comunicación. Bibliografía. Jan Cosío, Consuelo, 2007, Una introducción a la lingüística general, Ecuador, Aviala.